Bueno, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento están viendo este video. Bueno, la idea de estos videos sobre la guía de aplicación es acompañarlos a ustedes en el aprendizaje de lo que es la microeconomía. Por eso, bueno, estamos en una breve distancia, son videos de ejercicio de aplicación, van a tener un video por cada una de las unidades, ustedes con la profe Lorena, tienen los encuentros teóricos, y estos videos acompañan a este aprendizaje porque lo que hacen es tratar de ir trabajando la guía de ejercicios que ustedes tienen. A ver, entonces, hacemos. ¿Cuál es el objetivo de estos videos? Como les decía antes, acompañar este proceso de aprendizaje a través de ejercicios de aplicación, que son los que tienen en la guía, para el proceso de aprendizaje, para trabajar los encuentros que ustedes vieron con la profe en las clases teóricas, los temas de esas clases teóricas. ¿Qué es necesario para poder cumplir el objetivo que tienen estos videos que realmente les sirvan? Es haber participado de esas clases teóricas, de esos encuentros, o haber visto, si no pudieron participar ese día de la clase, haber de tomar el tiempo de haber visto esa clase, tomar las anotaciones correspondientes, anotar las dudas que tienen para después manifestarlas en los foros, por mail, clases de consulta, y realizar la lectura que acompaña los temas de esas clases. Generalmente ustedes van a tener por semana, ya les van a pasar, vienen la unidad 1 y cerraban la unidad 1, empezamos con la unidad 2, entonces van a tener un video, como dije anteriormente, sobre cada una de las unidades. La guía, apoyada en Media, bueno, dentro del material y dentro de la primera parte, corresponde a las unidades que van a tener en el primer parcial. Vamos avanzando. Ustedes, cuando abrimos la guía tiene una estructura de, podemos decir, de 3 partes. Esas 3 partes las llamamos actividad. Una actividad 1, donde lo que tienen son enunciados, y hay que determinar si ese enunciado dice verdadero y falso. Y quieren justificar, en el caso de que sea falso, por qué ese enunciado es falso. La actividad 2, se encuentran, son selección de alternativas. Vamos a trabajar, lo que vamos a hacer en este primer encuentro es ver cómo se trabaja cada una de estas actividades. Y la actividad 3 son específicamente ya actividades de aplicación, donde ya vemos a la cuestión más puesta en un caso práctico, a través de curvas, a través de gráficos, a través de tablas, a través de funciones en forma analítica, a través de enunciados con ciertos problemas que vemos o aplicamos lo que hemos aprendido de esos temas o de esa una cosa. ¿Qué vamos a hacer en este primer video que corresponde a la unidad 1? Vamos a trabajar la guía de actividad, la unidad 1, que se denomina la economía, conceptos básicos, métodos de estudio de economía, y que corresponde, si ustedes se fijan, cada una de las unidades tiene los capítulos del material bibliográfico que trabajamos en el montón de cargas. En este caso, el capítulo 2, el 3 y el 4, y una nota de cátedra que analiza lo que son los modelos, sobre todo los modelos en economía. Si seguimos, voy a decir, bueno, ¿qué vamos a ver justamente en este video? Vamos a ver de la actividad 1 el enunciado 6, vamos a ver de la actividad 2 el enunciado 5 y de la actividad 3 el ejercicio 2. Ustedes ya han visto estos temas, han leído y han visto en clases teóricas los temas que vamos a desarrollar. Por eso no van a hacer una aclaración. Estos encuentros que van a ver, estos videos que van a ver de ejercicio de aplicación, de trabajar en enunciados de verdadero o falso, de las distintas unidades, no vamos a acentuarnos mucho en la parte, en los argumentos teóricos, en la explicación teórica, porque ustedes ya lo han visto y tienen que tenerlo leído. Vamos a ir bien a trabajar la guía. El primer enunciado es determinar, como dijimos que correspondió a la actividad 1, es determinar si este enunciado es verdadero o falso. Es importante, ya vamos a ver el enunciado, pero es importante cuando leemos un enunciado tener en cuenta, bueno, lo que son los conceptos teóricos. ¿Qué son los conceptos teóricos? Los términos teóricos son una palabrita o 2 palabritas que me están indicando algo que es la disciplina que yo estoy estudiando. Yo cuando empiezo a leer en el flujo circular del ingreso, entonces ahí tengo que decir, bueno, flujo circular del ingreso era algo que yo veía en la unidad 1, que significaba tal cosa, que tenía tal explicaba tal otra. Entonces, eso es cuando nosotros identificamos, en este caso el flujo circular del ingreso, lo identificamos
un concepto teórico, tenemos que ya en nuestra mente estar pensando, bueno, en la definición, ubicarnos en unidad. Para eso, perdón que vuelva un poco, por eso es muy importante el programa de la materia. A veces el programa muchas veces queda como unas hojitas que les colgamos en algún lugar, esos materiales en Everia, y como que no se le lleve el apunte al programa. Y recién en el final, a ver, lo voy a sacar a ver qué dice. En realidad ustedes tienen que tomar, para estudiar la materia, esta, todas, tienen que tomar el programa como de la materia, como si fuera la hoja de ruta. Ustedes tienen que ser lo importante que es, no solamente que ahí les dice el tema de qué capítulos son, los horarios de consulta, cómo va a ser la metodología del parcial, del final, qué consideramos, las fechas en que van a ser, sino que también nos dice dentro de cada unidad, por ejemplo, de cada unidad 5 o cualquier cosa. Unidad 5, bueno, va tal capítulo, pero tal parte hasta tal página. Entonces eso les hace que ustedes guíen la lectura. Cuando van leyendo, digan, bueno, hasta acá porque esto los profes lo marcaron en el programa que no va. Entonces es muy importante tomar el programa como la hoja de ruta para ir estudiando la materia. Bueno, volvamos acá a la actividad 1. Nos dice que el flujo circular del ingreso o de la renta, es denominado, según la bibliografía, en el flujo circular del ingreso, las familias actúan como demandantes de factores productivos. Entonces yo pienso, en el flujo circular, yo tenía dos mercados. Tenía el mercado de bienes y tenía el mercado de factores. Eso ustedes lo tienen perfectamente, el gráfico en el libro. En cada uno de esos mercados, en uno se venden bienes y en otro se venden y compran bienes, y en el otro mercado de factores se venden y compran factores productivos. Y ya tenía los dos agentes principales que tenemos este flujo circular simple, después es el más complejo, ya cuando vean macroeconomía 1 el año que viene, pero en ese flujo circular simple teníamos los dos principales agentes, eran las familias y eran las empresas. Esas familias van al mercado de factores. ¿A qué? ¿Van a demandar factores productivos? No, van a ofrecer factores productivos. Entonces, este enunciado es falso. ¿Por qué sería falso? ¿Cuál sería la explicación? Porque las familias en el mercado de factores productivos no son demandantes, sino son oferentes. ¿De qué? De los factores productivos que disponen. ¿Y cuáles son los factores productivos? Tierra, trabajo y capital. Son las formas que se agrupan en la economía, que se clasifican los factores productivos. Entonces, son oferentes. ¿Quién demanda factor productivo? Lo demandan las empresas en el mercado de trabajo, el mercado de factores productivos. ¿Para qué? Y bueno, le contratan trabajadores, adquieren capital, compran o alquilan tierra para qué? Para llevar a cabo su proceso productivo. En el mercado de bienes, las familias sí actúan como demandantes, van a ser los consumidores, van a ser quienes vayan a comprar las galletitas, los alfajores, y las empresas sí van a ser los oferentes. Entonces, este enunciado sería falso. Entonces, la forma de trabajar cada uno de los enunciados es analizando si ustedes pudieran marcar los conceptos teóricos. Acá los conceptos teóricos vendrían a ser flujo circular del ingreso, demandantes, porque acá los demandantes es un concepto en economía, y factores productivos. Entonces, yo cuando leo, tengo que poder relacionar esos conceptos teóricos con lo que está diciendo el enunciado. Si pasamos a la actividad 2, el enunciado 5, el enunciado 2 nos dice, la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico, y acá de nuevo, a pesar de que es múltiple opción, no hay que poner verdadero o falso, pero yo ya ahí tengo que tener en mi cabeza, bueno, ¿qué era la frontera de posibilidades de producción? Y lo que les aconsejamos es no hacer la lectura, bueno, voy leyendo rápido, a ver cuál será correcto, no, sino detenerme cada uno y pensar, ¿es correcto eso o no es correcto? Si no es correcto, no lo marcan, no lo consideran. Si están en dudas, porque puede ser que tienen que seguir leyendo, porque puede ser que ese sea correcto y otro más sea correcto, marcamos con una limita debajo de la opción de A, por ejemplo, y seguimos leyendo. Entonces nos dice, la frontera de posibilidades de la producción es un modelo económico, es lo que sabemos, que muestra la cantidad máxima de factores productivos que una economía puede obtener teniendo en cuenta su tecnología. Cuando yo pienso en modelo de frontera de posibilidades de producción, no, a ver, ¿qué analizaba? Yo analizaba
¿qué? La cantidad máxima de qué. Está bien, dada su tecnología, pero no eran de factores productivos, porque yo lo que medía cuando analizaba, lo que tenía en cuenta, mis variables, lo que iba a analizar, eran dos bienes. O sea, este enunciado sería falso porque la parte falsa sería el tema de los factores productivos. No muestra la cantidad máxima de factores productivos. Recuerden, como lo habían visto con la profe, que la tecnología y los factores productivos eran dentro del modelo como algo que pertenecía fuera de ese modelo, tenían que ser los parámetros. ¿Sí? Seguimos leyendo, está claro que esa no es correcta, no hago nada. Cuando leemos el inciso B, dice, seguimos, a ver, la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico que se puede representar a través de una curva continua que relaciona la tecnología con los factores productivos. De nuevo, si relacionara la tecnología con los factores productivos, yo tendría que tener en los ejes, esas serían las variables, o sea, yo tendría que tener tecnología y factor productivo. Si bien la tecnología y los factores productivos forman parte del modelo e inciden en el modelo, van a estar afuera del modelo. No es lo que yo mido en los ejes, que es lo que estoy relacionando. Cuando leemos la opción C, dice, bueno, la frontera de posibilidad de producción es un modelo económico que indica las posibilidades eficientes de producción teniendo en cuenta que la economía dispone de una determinada cantidad de insumos y tecnología. Ese C sí es correcto. Recordemos que esas fronteras de posibilidad de producción, que está en un teórico, en clase teórica, cada puntito me está indicando una producción eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque más de esa cantidad de ese bien, que medimos en el eje X, el eje horizontal, y del otro bien, que lo denominamos de otra forma, que medimos en el eje de las abscisas, vertical, en el eje Y, esa máximo de esa cantidad de los bienes no puede hacer teniendo en cuenta, y ahí el modelo lo tiene afuera, la tecnología y la cantidad de factores productivos que dispone ese país. ¿Sí? Entonces, esa frontera me indica las posibilidades eficientes de producción, todas las posibilidades de producción. Hago mucho del bien y poquito del otro, hago un poquito menos del bien Y y un poquito más del bien X, y voy bajando a través de la frontera, pero más que eso no puedo tener de producción. Y tiene en cuenta, dice, que cuenta la economía y dispone de una determinada cantidad de insumos, que son los recursos, que son los factores productivos, todos sinónimos, y la tecnología. La opción C sería correcta. Cuando voy a la D, dice, esa frontera, que es un modelo económico, donde se analizan dos factores productivos y muchos bienes posibles de obtener. Es correcta, se da en cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo que analizo no son muchos bienes posibles de obtener, porque uno de los supuestos, a pesar de que uno dice, de punto de vista, no importa que los supuestos son reales o no, sino si a mí sí me sirve para analizar el modelo ciertos comportamientos de la economía, si me sirve para analizar la economía, para explicar. Y ahí uno de los supuestos que yo tomo para analizar y para formar el modelo de frontera de posibilidades de producción es que voy a considerar que en la economía esa existen dos bienes nada más. Entonces, este enunciado de no es correcto, ninguna de las anteriores tampoco es correcta, porque el enunciado correcto sería ese. Pero no es muy rápido. Acá viene ya la actividad 3, que es el ejercicio 2. La idea, perdón que te corte un poco, porque esta primera unidad y este primer video queremos buscarlas de unos pasos claros. La idea de estos videos es que no sean muy largos, que ustedes puedan un ratito verlos y que les sirva. Presentamos una situación de cada una de las actividades, pero que les sirva a ustedes para encarar la guía. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso hacemos nada más uno de cada uno. Bueno, los otros los van haciendo solos ustedes durante la semana y van a las clases de consulta y podemos resolver ahí en esos encuentros de consulta, en la clase de consulta, que hay 3 por semana. Aquí el ejercicio 2 dice lo siguiente. Supongo que las invenciones científicas han duplicado la productividad de los recursos de la sociedad para la producción de mantequilla, sin interferir con la productividad de fabricación de pistas. Grafica, dice que grafiquemos la posibilidad de producción, teniendo en cuenta la situación actual planteada, expuesta en la tabla. Entonces, lo que nos da el ejercicio, como podemos observar, es una tabla que nos da la tablita esta, donde tenemos distintas opciones de producción. ¿Y cuáles son las opciones de producción? Bueno,
La opción A es que esa economía no haga nada de mantequilla y haga todo de pistola. ¿Qué significa eso? Que los recursos que tiene los utiliza todo para fabricar pistolas. Opción C, en la opción B, ¿qué hace? Bueno, está bien, hace una unidad de mantequilla. ¿Y cómo decide hacer una unidad de mantequilla? Una unidad más distinta que el otro bien. El que hacía antes, estaban todos los recursos, los insumos, los recursos productivos, los factores productivos, todos sinónimos, estaban destinados a pistolas, se van a redireccionar a la industria de mantequilla. Entonces va a tener que disminuir la cantidad de pistolas que hace. Y así podemos ver que, si pasa a la opción C, se hace 2 unidades de mantequilla. 2 millones, 2000, no importa. Son 2 unidades. Y pistolas tienen que bajar. Nosotros, en el día van a ver que les damos el gráfico de las mantequillas. Fíjense esto, nosotros, ¿qué medimos? Que veníamos recién analizándolo en las unidades teóricas. Medimos en un eje las mantequillas y en el otro eje las pistolas. ¿Qué lo estamos midiendo? Los dos bienes. Los dos bienes que esta economía supone que son los únicos 2 bienes que producen. Entonces, nosotros haciendo este gráfico ya estaríamos resolviendo lo que nos pide el enunciado del inciso A. Después dice, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto B? ¿Cuál es el costo de oportunidad? En este caso, que yo estoy analizando la producción de 2 bienes, el costo de dejar, de pasar, como pide el enunciado, del punto C al D, es la cantidad que yo que hago del punto C a D, aumento de 2 a 3 la cantidad de mantequilla. Entonces, el costo de oportunidad de hacer una unidad más de mantequilla, pasar de 2 a 3, es cuánto dejo, ¿sí?, de hacer de pistola. En este caso, el costo de oportunidad sería 3. ¿Por qué? Porque yo de hacer 2 pistolas paso a hacer 9. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. Si seguimos un poco, vamos a ver que el inciso C nos dice, completa la columna de la tabla teniendo en cuenta lo sucedido en la economía que expresa el enunciado del ejercicio. Volvemos un poquito y vamos a ver que lo que nos expresaba el enunciado cuando comenzaba era que, ¿se acuerdan que teníamos 2 bienes? Tenemos la mantequilla y tenemos las pistolas. Y lo que había pasado es que se había duplicado la productividad. ¿Qué significa duplicado la productividad? Que si antes hacían 100 bienes, ahora hacen 200. Los factores productivos no cambian, no hay más recursos productivos, sino que ahora se ha aumentado la productividad, a lo mejor por una incorporación de tecnología en el sector de la mantequilla. Lo que nos dice es que no pasa nada en la productividad de la fabricación de pistolas. Al tener en cuenta esto, ¿sí?, nosotros vamos a armar de nuevo la tabla inicial, ya la tenemos, que son las cantidades de mantequilla, como habíamos visto recién, las posibilidades, que la tabla anterior que venimos trabajando, mantequilla y pistola, y sobre esa hicimos la fuente de posibilidad de producción que nos pedía el inciso A. Pero lo que nos dice es que la mantequilla está duplicada. ¿Qué significa esto? Y que si yo antes no hacía una unidad de mantequilla, ahora voy a hacer 2. Si hacía 2, voy a hacer 4 y así sucesivamente. Como pueden fijarse acá ahora, pasó algo que fue una incorporación de tecnología en uno de los bienes que no va a hacer modificar la cantidad de producción de ese bien, donde hubo una incorporación de tecnología que acá se manifiesta a través del aumento de la productividad de las mantequillas. En este caso, si nosotros pensamos, bueno, tenemos las variables, no me quiero adelantar tanto, si ya ustedes van pensando cómo sería la gráfica. Nosotros en la gráfica anterior, ¿se acuerdan que teníamos un eje, una variable, que era un bien, medíamos en el otro eje la otra variable? Si nos movíamos a través de la curva del componente de posibilidad de producción, veíamos distintas opciones eficientes de producir tanta cantidad de un bien, tanta cantidad del otro, dado, como siempre digo, por fuera la tecnología y los factores productivos. Ahora, una de las cosas que estaba afuera, que era la tecnología, se modificó y logró que en uno de los bienes, en este caso la mantequilla, hubiera más producción. Entonces, cuando se modifica uno de los parámetros, en este caso es la tecnología, aumentando la productividad, se va a modificar esa frontera, la curva de frontera, esa frontera que permite formada por los distintos puntos de los 2 bienes, máximo nivel de producción de los 2, ahora se va a desplazar para la derecha. Entonces, ¿cuál es acá la cuestión a analizar?
Yo con eso voy a obtener la nueva frontera de producción. ¿Qué voy a combinar? Como ponemos en el círculo. Voy a combinar las pistolas con esta nueva producción de mantequilla. Porque la cantidad de pistolas no varió, no hubo ninguna incorporación en el sector que fabricaba pistolas. Cuando hago eso, obtengo. Vamos para acá del norte. Perdón, que es muy lío. Bien, acá. Bueno, cuando hago eso, lo que obtengo es la nueva frontera de posibilidades de producción. Fíjense que la frontera inicial era esta, y ahora por la incorporación de la tecnología, esa frontera se trasladó. ¿Por qué no cambió? ¿Por qué inicia en el mismo punto, que son 15 unidades de pistola, y se empieza a expandir para el mantequilla? Porque no hubo ninguna modificación, ¿sí?, en la cantidad de pistolas. Yo, pistolas, voy a seguir produciendo, no hay aumento de productividad, pero sí voy a expandir, voy a tener mayor posibilidad de generar bienes, o va a haber más producción de mantequilla. Traza lo que nos dice el DEC, ya nos estábamos adelantando, el DEC dice traza la nueva frontera luego del cambio, que es esta. ¿Y qué es lo que sucedió con las fronteras posibles de esta sociedad? ¿Cuál sería la respuesta? Se trasladó hacia la derecha, pivoteando, que se llama, porque queda en un puntito fijo, que es el 15 de las pistolas, y se abre por la incorporación de tecnología o el aumento productivo de la mantequilla hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si hubiese habido, vamos a hacer otro ejemplo, si hubiese estado en la primera situación, que era esta frontera color roja, que era la inicial, lo que tenemos en lo que se planteaba el ejercicio, y nos dice que una incorporación de tecnología en la producción de ambos bienes, ahí yo voy a ver que la frontera se traslada por fuera en forma paralela, se desplaza hacia arriba. Estos son en uno de los, ahí finaliza, esto es uno de los ejercicios que hay de preguntar posibles de producción. Las formas de resolver son todos bastante parecidos, les puede cambiar la forma que tiene la frontera. Hay uno de los ejercicios que es una línea recta, ¿sí? Lo que no les puede dar nunca una frontera, o no es ni una frontera, pero no les puede dar nunca algo que sea con una pendiente positiva. Ustedes tienen que analizar el gráfico que les dé, tiene que tener una relación, una coherencia con la teoría de frontera de la producción. Bueno, aquí finaliza este video del día 1. Bueno, tenemos que escribir y ya saben, como les decimos, sigan con las lecturas, participen en los encuentros, vayan a consultas, vayan notando las dudas. Bueno, nos vemos en otro de los videos. Vamos a grabar. Ese paso. Bueno, cambien todos bien. Chao, chao.